Expulsaron al padre por no trabajar. Su colección de monedas valía más que su casa. El sol apenas empezaba a esconder su último resplandor detrás de las montañas cuando Bernardo sintió el empujón en su espalda. No fue un roce accidental, sino un impulso violento que lo hizo tambalearse hacia adelante, con sus 78 años a cuestas y sus rodillas débiles que apenas lo sostenían. La maleta vieja, esa que había pertenecido a su difunta esposa, cayó al suelo de tierra, levantando una nube de polvo que se mezcló con sus lágrimas contenidas. Detrás de él, en el umbral de lo que durante 5 décadas había sido su hogar, estaba su hijo Ricardo, con los brazos cruzados y el rostro endurecido por el desprecio. Ya es hora de que te vayas, viejo inútil. No puedes quedarte aquí sin aportar nada. Esta casa necesita gente que trabaje, no bocas que alimentar. Las palabras cayeron como piedras sobre el corazón del anciano, quien volteó con los ojos vidriosos buscando quizás un rastro de humanidad en ese rostro que alguna vez besó cuando era apenas un niño. Pero no había nada, solo frialdad y un brillo de avaricia que le resultaba irreconocible. Si te gustan las historias, te invito a suscribirte a este canal. Tu apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir creciendo. Acompáñame en este viaje lleno de emoción y ternura. Y cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. Bernardo recogió su maleta con manos temblorosas. Dentro llevaba apenas 3 mudas de ropa, un rosario que había pertenecido a su madre, una fotografía desteñida de su esposa Catalina y una pequeña caja de madera que guardaba con tanto celo como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Nadie en la familia sabía realmente qué contenía esa caja. La había visto como una rareza del anciano, una excentricidad de viejo necio que se aferraba a cachivaches sin valor. Durante años, sus hijos y nietos se habían burlado de su afición por coleccionar basura, como ellos le llamaban, monedas antiguas que encontraba en mercados de pulgas que limpiaba con paciencia infinita durante las tardes solitarias mientras su familia lo ignoraba. El camino de tierra se extendía frente a él como una sentencia. Bernardo comenzó a caminar alejándose de la casa de adobe y tejas rojas que él mismo había construido con sus propias manos 40 años atrás, cuando era un hombre joven y fuerte, lleno de sueños y esperanza. Había levantado cada pared, colocado cada teja, plantado cada árbol del jardín pensando en el futuro de su familia, en sus hijos creciendo bajo ese techo, en los nietos que algún día jugarían en ese patio. Jamás imaginó que ese futuro incluiría el día en que sería expulsado como un perro callejero. La noche caía rápidamente sobre el pueblo de San Miguel del Valle, un lugar pequeño, enclavado entre cerros verdes donde todos se conocían y las noticias volaban más rápido que el viento. Bernardo caminó por la calle principal sintiendo las miradas curiosas desde las ventanas. Sabía que para mañana todo el pueblo estaría comentando su desgracia, pero ya no le importaba. El orgullo se había convertido en un lujo que no podía permitirse. Llegó finalmente a la pequeña capilla al borde del pueblo, un edificio humilde con paredes encaladas y un campanario sencillo que había sido testigo de todos los momentos importantes de su vida. Allí se había casado con Catalina, hacía 56 años. Allí habían bautizado a sus 3 hijos, Ricardo, el mayor y ahora su verdugo, Mariana, quien se había mudado a la capital hacía 20 años y apenas llamaba una vez al año, y Julián, el menor, que había muerto en un accidente cuando apenas tenía 25 años. Ese dolor había sido el primero en quebrar el corazón de Bernardo, pero no sería el último. El padre Emilio, un sacerdote de pelo cano que llevaba 30 años sirviendo en San Miguel, encontró al anciano sentado en una banca del fondo de la capilla cuando llegó para cerrar las puertas esa noche. La maleta estaba a su lado y sus ojos miraban fijamente al Cristo crucificado con una expresión que mezclaba súplica y resignación. «Don Bernardo, ¿qué hace aquí a estas horas?», preguntó el sacerdote con genuina preocupación.
Conocía al viejo desde hacía décadas y siempre lo había visto como un hombre trabajador y bondadoso, aunque últimamente lucía cada vez más delgado y triste. El anciano levantó la vista lentamente. «Padre, mis hijos me han echado de mi propia casa. Dicen que soy una carga, que no trabajo, que solo como y ocupo espacio». Su voz se quebró ligeramente. «No tengo a dónde ir». El padre Emilio sintió una ola de indignación mezclada con tristeza. Conocía a Ricardo y su reputación en el pueblo no era precisamente la de un hijo ejemplar. Había rumores de que, desde que la esposa de Bernardo había fallecido hacía 3 años, Ricardo había comenzado a presionar al padre para que le cediera la casa, argumentando que él la necesitaba más porque tenía familia propia. Pero nunca imaginó que llegarían a esto. «Puede quedarse en la casa parroquial», ofreció el sacerdote sin dudarlo. «Hay una habitación pequeña junto a la sacristía. No es gran cosa, pero tiene una cama y está calientita». Bernardo sintió que las lágrimas finalmente brotaban sin control. «Padre, no sé cómo agradecerle. Le prometo que no seré una molestia. Puedo ayudar con la limpieza, con el jardín, lo que sea necesario». «No se preocupe por eso ahora», respondió el padre Emilio, poniendo una mano reconfortante en el hombro del anciano. «Venga, lo llevo a su cuarto y mañana hablamos con calma». La habitación era efectivamente pequeña, con apenas espacio para una cama estrecha, un armario antiguo y una mesita de noche. Pero para Bernardo, acostumbrado a dormir en un rincón de la cocina desde que Ricardo había reclamado su antigua habitación, ese espacio representaba un refugio bendecido. Colocó su maleta bajo la cama y sacó la pequeña caja de madera, acariciándola con ternura antes de guardarla en el cajón de la mesita. Los días comenzaron a pasar con una rutina tranquila, pero cargada de melancolía. Bernardo se levantaba al amanecer y ayudaba al padre Emilio con las tareas de la capilla. Barría el piso, arreglaba las flores del altar, encendía las velas y a veces se quedaba durante las misas matutinas, escuchando las oraciones y encontrando en ellas un consuelo que el mundo exterior le negaba. Por las tardes, cuando el sol doraba las paredes de adobe del pueblo, solía sentarse en una banca del pequeño parque frente a la capilla y observar la vida pasar. Desde allí podía ver su antigua casa en la distancia, con el humo saliendo de la chimenea y las luces encendiéndose al anochecer. A veces veía a Ricardo salir en su camioneta vieja o a su nuera Estela colgando ropa en el patio. Pero nunca se acercaban, nunca preguntaban por él. Era como si hubiera muerto, como si hubiera dejado de existir para ellos en el momento en que cruzó el umbral de la puerta por última vez. Una tarde, mientras Bernardo limpiaba las bancas de la capilla, escuchó voces conocidas en el atrio. Se asomó discretamente y vio a Ricardo hablando con otros hombres del pueblo. Sus palabras llegaban claras hasta donde estaba. El viejo se la pasaba todo el día con esas monedas viejas y feas que nadie quiere. Decía que eran valiosas, pero cualquiera puede ver que es pura chatarra. ¿Quién va a pagar por pedazos de metal oxidado? Era un soñador que vivía en las nubes mientras yo trabajaba como burro para mantener la casa. Los otros hombres asentían, aunque algunos con expresiones incómodas. Bernardo se alejó de la puerta sintiendo cómo las palabras de su hijo eran puñales que se clavaban en lo poco que quedaba de su dignidad. Pero no dijo nada. No tenía fuerzas para defenderse ni para explicar que esas monedas representaban mucho más que objetos viejos. Cada una tenía una historia, un recuerdo, un pedazo de tiempo capturado en metal. Las había coleccionado durante 40 años, desde que era un joven trabajador en la hacienda Los Olivos y encontró su primera moneda colonial mientras araba la tierra. Esa noche, en la soledad de su pequeña habitación, Bernardo abrió la caja de madera y contempló su colección bajo la luz tenue de una vela. Había monedas de plata del siglo XIX, algunas con los rostros de libertadores y héroes de la independencia. Había monedas de oro que brillaban con un fulgor cálido incluso en la penumbra. Había piezas raras de épocas coloniales con escudos de armas y leyendas en latín que él había aprendido a descifrar con paciencia.
Cada moneda había sido adquirida con sacrificio, ahorrando centavos de su salario, buscando en mercados, intercambiando con otros coleccionistas que ocasionalmente pasaban por el pueblo. Catalina, su esposa, había sido la única que entendía su pasión. Ella misma lo había acompañado en algunas de sus búsquedas, compartiendo su emoción cuando encontraba una pieza especial. Algún día, le decía ella con una sonrisa, estas monedas valdrán mucho más de lo que la gente imagina y serán la herencia para nuestros hijos. Pero Catalina se había ido, llevándose con ella la única compañía que hacía soportable su obsesión. Y sus hijos, lejos de valorar ese legado, lo consideraban la manía de un viejo tonto. Los meses pasaron y el invierno llegó a San Miguel del Valle con lluvias frías que convertían los caminos en ríos de lodo. Bernardo desarrolló una tos persistente que lo mantenía despierto por las noches. El padre Emilio le preparaba tés de hierbas y le insistía en que visitara al doctor del pueblo, pero el anciano se negaba. «No quiero ser más carga de la que ya soy, padre», decía con una sonrisa débil que no alcanzaba sus ojos cansados. Una mañana, mientras barría el atrio de la capilla, Bernardo se encontró con Lucía, una antigua vecina que había conocido a su familia durante décadas. Era una mujer de edad similar a la suya, viuda también, con rostro amable y ojos que habían visto demasiado sufrimiento como para juzgar el ajeno. Don Bernardo lo saludó con calidez. «Me he enterado de lo que pasó. ¡Qué vergüenza para Ricardo y su familia, después de todo lo que usted hizo por ellos!». El anciano dejó de barrer y la miró con gratitud. Era reconfortante saber que alguien más veía la injusticia de su situación. «Así son las cosas ahora, doña Lucía. Los hijos crecen y olvidan». «No todos», respondió ella con firmeza. «Yo tengo 3 hijas y las 3 me visitan cada semana, me traen comida, se preocupan por mí. Así debe ser. Lo de Ricardo es una desgracia y el pueblo entero lo comenta». Conversaron un rato más antes de que Lucía se despidiera, pero sus palabras quedaron resonando en la mente de Bernardo. El pueblo entero lo comentaba. Su humillación era pública, su dolor era conocido por todos. Y sin embargo, Ricardo seguía viviendo en su casa, durmiendo en su cama, comiendo en su mesa, sin aparente remordimiento. Esa tarde, mientras Bernardo organizaba los libros de la biblioteca parroquial, llegó un visitante inesperado. Era un hombre de unos 50 años, elegantemente vestido con traje gris y portafolio de cuero. Preguntó por el padre Emilio, pero cuando vio a Bernardo, sus ojos se iluminaron con reconocimiento. «¿Don Bernardo Medina?», preguntó acercándose con una sonrisa. El anciano lo miró confundido. «Sí, soy yo. ¿Nos conocemos?» «No personalmente, pero he oído hablar mucho de usted. Mi nombre es Rafael Santana, soy numismático. Me dedico a coleccionar y tasar monedas antiguas». Extendió su mano y Bernardo la estrechó con cautela. «He estado viajando por esta región buscando colecciones privadas. Un amigo en la capital mencionó que en San Miguel del Valle había un señor que tenía algunas piezas interesantes. ¿Sería usted por casualidad?». El corazón de Bernardo comenzó a latir más rápido. Durante años había soñado con que alguien realmente entendido reconociera el valor de su colección, pero siempre le había parecido un sueño imposible en un pueblo tan alejado de todo. Sí, he coleccionado monedas durante muchos años, pero no sé si son lo que usted busca». «Me encantaría verlas, si no es molestia», dijo Rafael con entusiasmo genuino. «Las mejores colecciones a veces están en los lugares menos esperados». Bernardo dudó. La humillación de que Ricardo y su familia despreciaran sus monedas todavía dolía. ¿Y si este hombre también las consideraba basura? ¿Y si solo era otra confirmación de que había desperdiciado su vida en una tontería? Pero algo en la expresión sincera de Rafael lo convenció de dar una oportunidad más. «Están en mi habitación, si gusta acompañarme». Subieron a la pequeña habitación junto a la sacristía. Bernardo sacó la caja de madera del cajón con manos temblorosas y la colocó sobre la cama. Al abrirla, las monedas brillaron bajo la luz que entraba por la ventana. Rafael se acercó con reverencia, como si estuviera contemplando algo sagrado.
Con cuidado, comenzó a examinar las monedas una por una, usando una lupa que sacó de su portafolio. Sus expresiones iban desde la sorpresa hasta el asombro absoluto. Tomaba notas en una libreta, murmuraba fechas y nombres y ocasionalmente silbaba por lo bajo. «Don Bernardo», dijo finalmente después de casi una hora de examen meticuloso, ¿tiene idea del tesoro que ha reunido aquí? El anciano negó con la cabeza, casi sin atreverse a respirar. «Son monedas viejas que fui encontrando con los años. Siempre me gustaron, me parecían hermosas, pero mi familia piensa que son basura». Rafael lo miró con una mezcla de incredulidad y pena. «¿Basura? ¡Santo Dios!». Señaló una moneda de oro con el escudo real español. Esta pieza es de 1768, acuñada en México durante el reinado de Carlos III. Es extremadamente rara, solo existen unos pocos ejemplares conocidos en el mundo. Tomó otra moneda de plata con grabados delicados. Esta es una moneda republicana de 1820, uno de los primeros acuñamientos después de la independencia. En este estado de conservación es invaluable. Continuó explicando el origen y valor de varias piezas más. Había monedas conmemorativas, ediciones especiales, errores de acuñación que las hacían únicas. Bernardo escuchaba con los ojos cada vez más abiertos, sintiendo cómo una mezcla de vindicación y dolor crecía en su pecho. Toda una vida diciendo que eran valiosas, toda una vida siendo ridiculizado, y ahora este experto confirmaba lo que siempre supo en su corazón. «Don Bernardo», dijo Rafael con solemnidad, «conservadoramente, esta colección vale al menos $200,000. Posiblemente más si la lleváramos a una subasta internacional. Hay museos y coleccionistas privados que pagarían fortunas por algunas de estas piezas». El silencio que siguió fue absoluto. Bernardo se sentó en la cama porque sus piernas dejaron de sostenerlo. $200,000. Una fortuna. Más de lo que su casa valía, más de lo que había ganado en toda su vida de trabajo. Y Ricardo lo había echado pensando que no tenía nada, que era un peso muerto, un viejo inútil con una caja de chatarra. «¿Está interesado en vender?», preguntó Rafael con cuidado, como si entendiera el torbellino emocional que el anciano estaba experimentando. Bernardo miró su colección, esas monedas que había amado y cuidado durante 40 años. Pensó en Catalina y cómo ella había creído en él. Pensó en Julián, su hijo menor que había muerto demasiado joven y que solía sentarse a su lado cuando era niño para escuchar las historias detrás de cada moneda. Pensó en Ricardo, quien lo había despreciado y expulsado sin un ápice de gratitud o amor. «No quiero vender toda la colección», dijo finalmente con voz firme. «Pero hay algunas piezas que estoy dispuesto a negociar». Durante la siguiente hora, Bernardo y Rafael discutieron los detalles. El anciano seleccionó 20 monedas de las más valiosas, conservando las que tenían mayor significado emocional para él. Rafael le ofreció $80,000 en efectivo por esas 20 piezas, una suma que el numismático consideraba justa y que podía pagar inmediatamente. Tenía contactos en la capital que estaban buscando exactamente ese tipo de monedas, y sabía que podría revenderlas con ganancia. Pero aún así, el precio era más que generoso. «Voy a ser honesto con usted, don Bernardo», explicó Rafael mientras preparaban el contrato de venta. «Podría haberle ofrecido menos y usted probablemente habría aceptado, porque no conoce el mercado. Pero no trabajo así. Usted ha cuidado estas monedas con amor durante décadas y merece ser compensado justamente». 3 días después, Rafael regresó con el dinero en efectivo como había prometido. Bernardo firmó los documentos de transferencia con manos que ya no temblaban. Por primera vez en meses, sentía algo parecido a la esperanza. No era solo el dinero, aunque eso ciertamente cambiaba todo. Era la validación, era la prueba de que no había sido un tonto, de que su pasión había tenido sentido, de que Catalina había tenido razón al apoyarlo. El padre Emilio fue testigo de la transacción y ayudó a Bernardo a depositar el dinero en el banco del pueblo. El anciano mantuvo el resto de su colección, las monedas que no vendería por ningún precio porque representaban recuerdos irreemplazables. «¿Qué va a hacer ahora?»,
preguntó el sacerdote mientras caminaban de regreso a la capilla. Bernardo miró hacia donde estaba su antigua casa, visible en la distancia. Una sonrisa triste cruzó su rostro arrugado. Voy a hacer lo correcto, padre, aunque no sea lo que mi corazón desea. Durante las siguientes semanas, Bernardo trabajó en silencio en un plan. Consultó con un abogado del pueblo vecino y preparó documentos legales. Habló con el padre Emilio sobre sus intenciones y el sacerdote, aunque sorprendido, respetó sus decisiones. El anciano también compró una pequeña casa modesta en las afueras de San Miguel, un lugar sencillo pero digno donde podría vivir sus últimos años en paz. Llegó el momento de actuar. Una tarde de domingo, después de la misa, Bernardo le pidió al padre Emilio que convocara a Ricardo y a Mariana, su hija que vivía en la capital. El sacerdote hizo las llamadas y, aunque Ricardo se mostró reacio, la insistencia del padre y la mención de que se trataba de un asunto importante relacionado con su padre, finalmente lo convenció de presentarse. Mariana llegó 2 días después, una mujer de 50 años elegantemente vestida que había prosperado en la ciudad y había construido una vida completamente separada de sus raíces rurales. No había visitado a su padre desde el funeral de su madre, hacía ya 3 años. Su rostro mostraba incomodidad cuando entró a la casa parroquial. Ricardo llegó con su esposa Estela, ambos con expresiones de fastidio apenas disimulado. Se sentaron en la pequeña sala de la casa parroquial donde el padre Emilio los había reunido. Bernardo los observaba desde su silla, notando cómo ninguno de ellos los saludaba realmente, cómo evitaban su mirada. «Bueno, ¿para qué nos hicieron venir?», preguntó Ricardo con impaciencia. «Tengo trabajo que hacer». El padre Emilio carraspeó. «Don Bernardo quería hablar con ustedes sobre un asunto importante. Creo que deberían escucharlo». Bernardo se levantó lentamente, sosteniendo un folder con documentos. Su voz, cuando habló, era tranquila pero cargada de una dignidad que había recuperado. «He decidido hacer un testamento formal. Quería que estuvieran presentes para explicarles mis decisiones». Ricardo y Mariana intercambiaron miradas. El hijo mayor esbozó una sonrisa cínica. «¿Testamento? ¿Qué vas a dejar, padre? Ya no tienes ni casa. A menos que esa caja de monedas viejas tenga algún valor». El anciano sintió el aguijón de las palabras, pero no se dejó afectar. «Efectivamente, mis monedas tenían valor. Hace unas semanas, un experto las evaluó y compró parte de mi colección». «¿Las vendiste?». Mariana se enderezó en su asiento súbitamente interesada. «¿Por cuánto?». «Por $80,000. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo se puso de pie como si lo hubieran golpeado. Estela abrió la boca sin poder articular palabra. Mariana palideció visiblemente. $80,000. Ricardo finalmente encontró su voz, aunque salía estrangulada. ¿Esas monedas viejas y feas valían $80,000? «Esas monedas que ustedes consideraban basura», corrigió Bernardo con calma, representaban una colección de 40 años de búsqueda y cuidado. Y eso fue solo por una parte. El resto de la colección vale más del doble. Ricardo se acercó a su padre con los ojos brillando de avaricia. «Padre, esto es maravilloso. Podemos usar ese dinero para mejorar la casa, para invertir en el negocio. Eres inteligente por no vender todo de una vez. «Puedes detenerte ahí», lo interrumpió Bernardo levantando una mano. «El dinero no es para ti, ni para ninguno de ustedes». «¿Qué?». Mariana también se puso de pie. «Somos tus hijos, esa herencia nos corresponde». «La herencia les corresponderá cuando yo muera, y ni siquiera entonces tienen garantizado nada», respondió el anciano con una firmeza que sorprendió incluso al padre Emilio. «Pero ese dinero que obtuve de la venta ya lo he destinado». Abrió el folder y sacó varios documentos. $50,000 los he donado para crear un fondo de ayuda a ancianos abandonados del pueblo administrado por la parroquia. Ese dinero ayudará a personas en mi situación, aquellos que han sido despreciados por sus familias y no tienen a dónde ir. Ricardo estaba rojo de furia. «No puedes hacer eso. Ese dinero debería ser para tu familia». «Debería ser», concordó Bernardo con tristeza. «Pero mi familia dejó de actuar como tal cuando me echaron de mi propia casa, cuando me trataron como basura, cuando me humillaron públicamente diciendo que era un inútil que no aportaba nada.
Miró directamente a los ojos de su hijo. Tú me arrebataste mi dignidad, Ricardo, pero no me arrebatarás mi derecho a decidir qué hacer con lo poco. Los 20,000 restantes, continuó, los usé para comprar una pequeña casa donde viviré el resto de mis días. Y he actualizado mi testamento. Entregó copias de los documentos a sus hijos. La casa donde vives, Ricardo, esa que yo construí con mis propias manos, quedará para ti cuando yo muera. Después de todo, ya la estás disfrutando. Pero con una condición, deberás pagar a Mariana el equivalente al 30% de su valor de mercado dentro de los 6 meses posteriores a mi muerte. Para ti, Mariana, dirigió su atención a su hija, he establecido que recibas ese 30% en efectivo, ya que nunca te interesó la casa ni el pueblo. Es lo justo, considerando que eres mi hija, aunque no hayas estado presente. Mariana al menos tuvo la decencia de verse avergonzada. Padre, yo... El resto de mi colección de monedas, continuó Bernardo sin dejarla terminar, será donada a un museo numismático nacional después de mi muerte, con la condición de que se exhiba con una placa que diga: Colección Bernardo Medina y Catalina Reyes, dedicada a todos aquellos que persiguen sus pasiones a pesar del desprecio ajeno. Ricardo dio un paso amenazante hacia su padre. «¡Estás loco! Esas monedas valen una fortuna. Son nuestras por derecho». «No lo son». La voz del padre Emilio cortó el aire con autoridad. «Don Bernardo tiene todo el derecho de disponer de sus bienes como considere apropiado. Y estos documentos están debidamente legalizados». «Es una venganza», escupió Ricardo, «por echarte de la casa. Esto es puro despecho de viejo resentido». Bernardo lo miró con una mezcla de pena y firmeza. «No es venganza, hijo, es justicia. Durante 50 años trabajé sin descanso para darte un hogar, educación, comida. Te crié con amor, te enseñé valores que claramente olvidaste. Y cuando envejecí, cuando mi espalda se encorvó y mis manos temblaron, me echaste a la calle como si fuera un perro. Me dijiste que era inútil, que no aportaba nada». Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. «Esas monedas que tanto despreciabas representaban mi pasión, mi forma de soñar, mi manera de crear algo duradero. Catalina lo entendía, Julián lo entendía cuando era niño, pero tú solo veías basura porque no podías vender mi pasión por dinero inmediato. El fondo que he creado», explicó con renovada fuerza, «ayudará a otros ancianos a no pasar por lo que yo pasé. Les dará dignidad, refugio, un lugar donde no sean tratados como cargas». Esa es una herencia mucho más valiosa que cualquier cantidad de dinero que pudiera dejarte. Mariana había comenzado a llorar silenciosamente. «Padre, lo siento, debí haber estado más presente, debí haberte defendido cuando Ricardo...» «Pero no lo hiciste», interrumpió Bernardo sin crueldad, solo con tristeza. «Ninguno de ustedes lo hizo, y ahora deben vivir con esas decisiones». Ricardo y Estela salieron furiosos de la casa parroquial, mascullando amenazas vacías de impugnar el testamento y consultar abogados. Mariana se quedó un momento más, intentando hablar con su padre, pero las palabras no llegaban. Finalmente, también se fue, dejando solo el eco de lo que pudo haber sido y nunca fue. En las semanas siguientes, la historia de Bernardo y su colección de monedas se extendió por San Miguel del Valle como pólvora. El pueblo, que había sido testigo de su humillación, ahora comentaba con admiración y justicia poética cómo el viejo inútil resultó tener más valor en su pequeña caja de madera que su hijo en toda su arrogancia. Ricardo se convirtió en objeto de murmuraciones y juicio social. La gente lo saludaba con frialdad en las calles. Algunos comerciantes se negaban a extenderle crédito, diciendo que no confiaban en un hombre que echaba a su propio padre. Su esposa Estela comenzó a reclamarle amargamente, culpándolo de haber perdido una fortuna por su crueldad y falta de visión. El fondo para ancianos abandonados comenzó a funcionar bajo la supervisión del padre Emilio.
La primera persona en beneficiarse fue un viejo de 80 años que había sido dejado en el asilo del pueblo vecino por su familia y que ahora podría vivir con dignidad en una pequeña casa adaptada para sus necesidades. La comunidad empezó a referirse al programa como la herencia de don Bernardo, y su nombre se asoció con bondad y justicia. Bernardo se mudó a su nueva casa, un lugar modesto pero lleno de luz con un pequeño jardín donde plantó rosas amarillas, las favoritas de Catalina. Pasaba sus días en paz, cuidando sus plantas, leyendo y ocasionalmente recibiendo visitas de vecinos que lo apreciaban genuinamente. Su colección restante de monedas la guardaba con cariño, no por su valor monetario, sino por las memorias que representaban. Una tarde, 6 meses después de la reunión en la casa parroquial, Mariana apareció en la puerta de la casa de su padre. Traía flores frescas y una expresión de genuino arrepentimiento. Bernardo la invitó a pasar y preparó café, como solía hacer en los viejos tiempos. «He estado pensando mucho, papá», comenzó Mariana con voz temblorosa. «En todo lo que hice mal, en todas las veces que no estuve presente. Cuando mamá murió, debí haber venido más seguido. Debí haberte llevado conmigo a la capital, o al menos visitarte cada mes. Pero me dejé consumir por mi vida, por mi trabajo, por excusas que ahora veo que no tenían sentido». Bernardo escuchaba en silencio, observando a su hija con ojos que habían visto demasiado dolor, pero aún conservaban capacidad de perdonar. «Y cuando Ricardo te echó», continuó ella limpiándose las lágrimas, «ni siquiera me enteré hasta 2 semanas después. Y cuando lo supe, me dije a mí misma que no era mi problema, que tú y Ricardo tendrían que resolverlo. Pero era mi problema, eres mi padre, te fallé de la peor manera posible». «¿Por qué vienes ahora?», preguntó Bernardo con suavidad. «¿Es por el dinero del testamento?». Mariana negó con la cabeza vehementemente. «No, puedes quitarme de tu testamento si quieres, me lo merezco. Vengo porque he entendido algo fundamental. El dinero eventualmente se acaba, pero el arrepentimiento de no haber estado cuando me necesitabas, ese se queda para siempre. No quiero que cuando te vayas, lo último que recuerde de nuestra relación sea mi ausencia y mi indiferencia». Bernardo sintió cómo algo se aflojaba en su pecho. No era perdón inmediato, pero era un comienzo. «¿Y qué propones, hija?». «Propongo visitarte una vez al mes, llamarte cada semana, conocer realmente quién eres ahora, qué te gusta, qué necesitas, no como obligación, sino porque genuinamente quiero recuperar el tiempo perdido. Sé que no puedo borrar lo que hice, pero tal vez pueda construir algo nuevo desde aquí». El anciano sirvió el café y se sentaron juntos en el pequeño patio trasero, donde las rosas amarillas comenzaban a florecer. Hablaron durante horas, compartiendo recuerdos de Catalina, de Julián, de tiempos mejores. Mariana le preguntó sobre sus monedas y Bernardo, por primera vez en años, pudo compartir su pasión con alguien de su familia que realmente escuchaba con interés. Cuando ella se fue esa tarde, ambos sabían que el camino hacia la reconstrucción de su relación sería largo, pero al menos existía un camino. No era la reconciliación perfecta de los cuentos de hadas, pero era real y honesta. Ricardo, por otro lado, tomó un camino diferente. La vergüenza pública y el rechazo de la comunidad lo endurecieron aún más. Se aferró a su resentimiento como un náufrago a un madero, negándose a reconocer su culpa. Decía a quien quisiera escuchar que su padre era un vengativo que lo había castigado injustamente, que él solo había hecho lo que cualquier hijo haría al proteger su propia familia. Pero las palabras sonaban huecas incluso para él mismo. Por las noches, cuando no podía dormir, recordaba momentos de su infancia. Su padre cargándolo en hombros para que pudiera ver el desfile del pueblo. Su padre enseñándole a montar bicicleta. Su padre trabajando bajo el sol abrasador para que él pudiera tener zapatos nuevos para la escuela. Esos recuerdos lo atormentaban porque ponían en evidencia la magnitud de su traición. Su matrimonio comenzó a deteriorarse. Estela no podía perdonarle haber perdido una fortuna por su orgullo y crueldad. Las discusiones eran constantes y amargas.
Su hijo mayor, un joven de 20 años llamado Tomás, comenzó a verlo con ojos críticos después de enterarse de toda la historia. ¿Es verdad que echaste al abuelo de su propia casa?, le preguntó una noche durante una de las peleas con Estela. Ricardo trató de justificarse. No entiendes las circunstancias. Él no contribuía, no trabajaba. Tenía 78 años, papá, lo interrumpió Tomás con desprecio. ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Que arara los campos como cuando era joven? Y resulta que sí tenía algo de valor, una fortuna que pudiste heredar si no hubieras sido tan ciego y cruel. Las palabras de su propio hijo fueron como bofetadas. Ricardo se dio cuenta de que estaba perdiendo el respeto de su familia, pero su orgullo era tan grande que no podía admitir su error. Se refugió en el trabajo, en el alcohol, en cualquier cosa que lo mantuviera alejado de los ojos acusadores de quienes lo rodeaban. Mientras tanto, Bernardo florecía en su nueva vida. El padre Emilio lo visitaba regularmente y juntos administraban el fondo para ancianos que había ayudado ya a 5 personas en situaciones similares a la que él había vivido. El anciano encontró propósito en estas actividades, sintiendo que su sufrimiento había servido para algo más grande que él mismo. Un día, mientras trabajaba en su jardín, recibió la visita de Rafael Santana, el numismático que había comprado parte de su colección. Traía noticias emocionantes. Don Bernardo, las monedas que me vendió han causado sensación en el mundo numismático. Una de ellas, la de 1768, fue adquirida por un museo en España por $40,000. Quería que lo supiera porque, de alguna manera, su colección está alcanzando el reconocimiento que siempre mereció. Además, Rafael traía una propuesta. He estado en contacto con varios coleccionistas e instituciones. Están fascinados con la historia de su colección y les gustaría que usted escribiera un libro sobre ella. No necesita ser algo formal, solo la historia de cómo reunió cada pieza, qué significaban para usted. Yo puedo ayudarlo con la edición y hay una editorial interesada en publicarlo. La idea de que su pasión pudiera ser documentada y compartida con otros llenó a Bernardo de una alegría que no había sentido en años. Aceptó la propuesta y durante los siguientes meses trabajó en el manuscrito, reviviendo cada hallazgo, cada historia detrás de sus monedas. El proceso fue catártico, permitiéndole procesar tanto las alegrías de su hobby como el dolor de haber sido incomprendido por tanto tiempo. El libro, titulado Monedas y Memorias, la colección de un soñador, fue publicado un año después y tuvo éxito moderado en círculos numismáticos y entre lectores interesados en historias humanas. Más importante que las ventas fue el reconocimiento que trajo. Bernardo fue invitado a dar charlas en clubes de coleccionistas, escuelas y centros culturales. Su historia inspiró a otros a perseguir sus pasiones sin importar las críticas. Mariana cumplió su promesa. Visitaba a su padre mensualmente y hablaban por teléfono cada semana. Gradualmente, su relación se reconstruyó sobre cimientos más honestos y sólidos. Ella llevó a sus propios hijos, los nietos que Bernardo apenas conocía, y el anciano descubrió la alegría de transmitirles historias y enseñanzas que había guardado durante años. Uno de esos nietos, un muchacho de 15 años llamado Mateo, mostró especial interés en las monedas del abuelo. Bernardo le enseñó todo lo que sabía sobre numismática, compartiéndole no solo conocimientos técnicos, sino la filosofía de paciencia, dedicación y apreciación por la historia que cada pieza representaba. En Mateo, el anciano encontró un heredero espiritual de su pasión, alguien que entendía que el valor real de una colección no estaba en el precio de mercado, sino en el amor con que se había formado. Pasaron 3 años desde el día en que Bernardo fue expulsado de su casa. El anciano, ahora de 81 años, había vivido algunos de los años más plenos de su vida, a pesar de haber comenzado en la mayor humillación. Su salud no era perfecta, la tos nunca se fue completamente, y sus rodillas protestaban cada mañana, pero su espíritu estaba en paz. Una tarde de otoño, mientras Bernardo mostraba su jardín a Mateo y le enseñaba cómo cuidar las rosas amarillas, llegó una figura inesperada al portón de su casa. Era Ricardo.
Se veía envejecido, más delgado, con los hombros caídos y una expresión de derrota que contrastaba dramáticamente con la arrogancia que había mostrado años atrás. Bernardo sintió una mezcla de emociones al verlo: dolor residual, tristeza, pero también una curiosidad sobre qué había traído a su hijo mayor hasta su puerta después de tanto tiempo. Mateo miró a su tío con desconfianza, habiendo escuchado las historias de lo que había hecho. «Papá», la voz de Ricardo sonaba quebrada. «¿Podemos hablar?». El anciano dudó, pero finalmente asintió. Le pidió a Mateo que los dejara solos y el muchacho entró a la casa con renuencia. Ricardo y Bernardo se sentaron en una banca del jardín, rodeados por el aroma de las rosas y el silencio pesado de años de distanciamiento. «He venido a pedirte perdón», comenzó Ricardo sin preámbulos, sus ojos fijos en el suelo. «No porque espere que me perdones, ni porque quiera algo de ti. Vengo porque necesito decirlo antes de que sea demasiado tarde». Bernardo esperó en silencio, permitiéndole continuar. «Estos 3 años han sido un infierno de mi propia creación», confesó Ricardo. «Estela me dejó hace 6 meses, se llevó a los niños y se fue con su hermana a la ciudad. Tomás ni siquiera me habla. El pueblo entero me mira como lo que soy, un desgraciado que traicionó a su padre». Hizo una pausa, respirando profundamente. «Pero lo peor no es eso. Lo peor es despertarme cada día recordando tu cara cuando te empujé fuera de la casa, recordando cómo temblabas mientras recogías tu maleta, recordando todas las veces que te llamé inútil cuando tú me diste todo». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Ricardo. «No hay día en que no me arrepienta. No hay noche en que no me atormenten los recuerdos de todo lo que hiciste por mí y cómo te pagué. Mamá debe estar tan decepcionada de mí allá donde esté. Julián también. Tengo 53 años», continuó con voz temblorosa, «y me doy cuenta de que voy envejeciendo, y me aterroriza terminar como te hice terminar a ti. Solo y abandonado. Pero sé que me lo merezco. Es la justicia perfecta. Lo que siembras, cosechas». Bernardo escuchaba con el corazón dividido. Parte de él quería rechazar este arrepentimiento tardío, gritarle todo el dolor que había causado. Pero otra parte, la parte que había sido suavizada por 3 años de paz y reconstrucción, reconocía el valor del arrepentimiento genuino. «¿Por qué ahora?», preguntó finalmente. «¿Por qué esperar 3 años?». Ricardo lo miró directamente por primera vez. «Porque era un cobarde, porque mi orgullo era más grande que mi conciencia. Pero las cosas han empeorado tanto que ya no puedo esconderme de lo que hice. Y porque escuché que Mariana viene a verte, que has reconstruido esa relación, y me di cuenta de que yo había perdido mi oportunidad para siempre por ser demasiado orgulloso para admitir que estaba equivocado». Y finalmente agregó con la voz casi en un susurro: «Porque te estás haciendo viejo, papá, y no quiero que te vayas de este mundo sin saber que, aunque sea tarde, aunque sea inútil, me arrepiento de cada segundo de dolor que te causé». El silencio se extendió entre ellos. Bernardo miraba las rosas amarillas mecerse con la brisa, pensando en Catalina y en qué le aconsejaría ella hacer. Pensaba en el peso del perdón, en si tenía la obligación de otorgarlo o el derecho de negarlo. «No sé si puedo perdonarte», dijo finalmente con honestidad. «Lo que me hiciste rompió algo dentro de mí que nunca sanará completamente. Me quitaste mi hogar, mi dignidad, mi sentido de valor como padre». Ricardo asintió, aceptando las palabras como el castigo que sabía merecer. «Pero», continuó Bernardo, «he aprendido en estos años que cargar con el resentimiento es como beber veneno esperando que mate al otro. No te perdono por ti, te perdono por mí, para poder vivir mis últimos años sin el peso de la amargura». Levantó la mano cuando Ricardo intentó hablar.
Eso no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Quizás nunca lo sean. Pero puedo ofrecerte esto. Si realmente has cambiado, si realmente te arrepientes, demuéstralo con acciones, no con palabras. El Fondo para Ancianos siempre necesita voluntarios. La comunidad necesita gente que ayude a los mayores. Dedica tu tiempo a enmendar indirectamente lo que no puedes arreglar directamente conmigo. Lo haré, prometió Ricardo con fervor. Lo haré cada día por el resto de mi vida. Y otra cosa, agregó Bernardo, cuando yo muera, y ese día llegará pronto, quiero que cuides las rosas de Catalina en el jardín de la casa que ahora es tuya. Es lo único que te pido. Manténlas vivas en su memoria. Ricardo asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. Se levantó lentamente y, con hesitación, extendió la mano hacia su padre. Bernardo la tomó, un apretón breve pero significativo, que representaba no una reconciliación completa, sino el primer paso doloroso hacia algo parecido a la paz. Cuando Ricardo se fue esa tarde, Bernardo se quedó sentado en el jardín hasta que las sombras se alargaron y las estrellas comenzaron a aparecer. Mateo salió de la casa y se sentó junto a su abuelo en silencio solidario. ¿Hiciste bien al perdonarlo, abuelo?, preguntó finalmente el muchacho. Bernardo consideró la pregunta cuidadosamente. No lo sé, Mateo. El perdón no es algo que se da porque el otro lo merece, sino porque uno necesita liberarse. Tu tío Ricardo tendrá que vivir con las consecuencias de sus acciones por el resto de su vida. Yo elegí no ser una de esas consecuencias. Los meses siguientes mostraron que Ricardo había sido sincero. Comenzó a trabajar como voluntario en el Fondo para Ancianos, dedicando sus tardes a ayudar a los beneficiarios con reparaciones en sus casas, llevándolos al médico, simplemente haciéndoles compañía. El pueblo, inicialmente escéptico, gradualmente comenzó a reconocer su esfuerzo genuino por cambiar. La relación entre padre e hijo no volvió a ser lo que fue, pero encontraron un nuevo equilibrio. Ricardo visitaba ocasionalmente, siempre con humildad, nunca esperando más de lo que Bernardo estaba dispuesto a dar. Algunas veces hablaban del pasado, otras del presente. Nunca fue fácil, siempre quedaban cicatrices, pero había honestidad en sus intercambios. Bernardo vivió 4 años más, alcanzando la edad de 85. Fueron años llenos de propósito y significado. Vio cómo el fondo que había creado ayudaba a docenas de ancianos. Vio publicarse su libro y recibir reconocimiento en círculos académicos y culturales. Vio a Mateo desarrollar una verdadera pasión por la numismática y supo que su legado continuaría. Y lo más importante, vivió sus últimos años con dignidad, rodeado de personas que lo valoraban genuinamente, no por su dinero ni por obligación, sino por quién era. Las monedas que una vez fueron motivo de burla se convirtieron en símbolo de su vindicación. La humillación que sufrió se transformó en una historia de justicia que inspiraba a otros. Cuando finalmente cerró los ojos por última vez, una apacible tarde de primavera con Mariana sosteniendo una mano y Mateo la otra, lo hizo en paz. No había riquezas materiales en su cuenta bancaria, casi todo lo había donado, pero dejaba algo mucho más valioso, una lección sobre dignidad, perseverancia y el verdadero valor de lo que amamos. Su funeral fue concurrido. El pueblo entero asistió para despedir al hombre que había sido humillado pero nunca derrotado. Ricardo estuvo allí, cuidando personalmente de que todo se desarrollara con respeto, un acto final de servicio a su padre. Cuando todos se fueron, se quedó solo en el cementerio, frente a la tumba donde ahora Bernardo descansaba junto a Catalina. «Lo siento, papá», murmuró mientras colocaba rosas amarillas sobre la tierra fresca. «Llegué tarde a entenderlo, pero juro que nunca olvidaré la lección que me enseñaste con tu ejemplo». El testamento se leyó la semana siguiente. Como había prometido, Ricardo recibió la casa, pero tuvo que pagar a Mariana su parte. La colección restante de monedas fue donada al Museo Nacional de Numismática, donde se exhibió con la placa que Bernardo había solicitado. Miles de personas la visitaron en los años siguientes, leyendo la historia del anciano que había perseguido su pasión contra todo pronóstico.
El Fondo para Ancianos Abandonados continuó operando, creciendo con donaciones adicionales de personas inspiradas por la historia de Bernardo. Se convirtió en un programa modelo que otras comunidades replicaron. El nombre de Bernardo Medina quedó asociado no con la humillación que sufrió, sino con la dignidad con que la superó. Mateo, fiel a su promesa no hablada, continuó la tradición numismática de su abuelo, eventualmente convirtiéndose en un experto respetado en el campo. Siempre contaba la historia de cómo su abuelo le había enseñado que el verdadero valor de las cosas no se mide en dinero, sino en el amor y la dedicación con que se buscan y preservan. Y en el jardín de la vieja casa de adobe y tejas rojas, las rosas amarillas continuaron floreciendo cada primavera, cuidadas meticulosamente por Ricardo, quien encontró en ese acto simple una forma de mantener viva la memoria de su padre y de su propia redención. La historia de Bernardo se contó y recontó en San Miguel del Valle, convirtiéndose en parte del folclore local. Los padres la usaban para enseñar a sus hijos sobre gratitud y respeto. Los ancianos la recordaban con lágrimas en los ojos, sintiendo que alguien había luchado por su dignidad. Y los jóvenes la escuchaban como advertencia sobre el peligro de menospreciar a quienes nos dieron todo. Porque al final, la justicia que Bernardo recibió no fue la venganza que muchos esperaban. No fue ver a sus hijos sufrir o perder todo. Fue algo mucho más profundo y duradero. La vindicación de haber vivido con propósito. La satisfacción de haber convertido su dolor en ayuda para otros. Y el conocimiento de que su vida, con todas sus humillaciones y triunfos, había significado algo. Las monedas que Ricardo despreció como chatarra se revelaron como tesoro. Pero el verdadero tesoro fue la lección que dejaron, que el valor de una vida no se mide en lo que acumula, sino en lo que da, que la dignidad no puede ser arrebatada por otros, solo puede ser entregada por uno mismo, y que la justicia más poderosa no es la que castiga, sino la que transforma el sufrimiento en legado de esperanza. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Rosa, si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo más historias llenas de amor y esperanza. Gracias, hasta la próxima, con otro romance inolvidable.